no caché. Ah, no, ustedes no pueden ver o sea, no tiene como retroalimentación Ah, ya, el no sale computador. al tiro así como en No, pues. cuanto no se equivoca. Ah, ok. Eh, ¿Estamos? ¿Sí? Profesor, Eh, una consulta. Bastián, Es que yo realicé el test y tenía problemas de internet y realicé el test en poco tiempo. ¿Cómo uno puede saber cuánta buena o mala tuvo para eh, coordinarse con la otra sección? Para realizar de ahora, nuevo. mira, O sea, Felipe ahora yo devuelve voy a nota por el preguntar. chat. Ya, bueno, muchas gracias. Eh, Muchachos, una cosa, cuando uno tiene problemas de internet, avisa en el momento, le avisa al ayudante por interno y ahí vemos cómo lo hacemos, ¿ya? Para la próxima. Muchachos, el día de hoy corresponde a la segunda etapa de la preparación de la muestra. Ya, ahora ya tienen leída la norma, la 4543, pero antes de ello, previo, le voy a pedir a alguien, Álvaro, ¿tienes audio, cierto? Sí. Mandaste la tarea al LOA, ¿no? De la norma del La RQD, 6032. ¿sí? Ah, sí. Ya, ¿puedes proyectarla? No la tengo para proyectar. A ver, ¿a quién más le preguntamos? Fernanda, Profe, yo las tengo impresas. eh, a ver, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene para...? A ver, Josefa, Sí, profe. ¿tienes para proyectar tu tarea? Sí, pero ¿cuál de todas? No, la 6032, la RQD. Ya. Muchachos, la semana que viene es el primer informe, ya, y acuérdense que hay dos anexos que yo les pedí que tuvieran. Uno que es de los diámetros de perforación y el segundo que es de la clasificación de macizo rocoso, ¿ya? Y le puedo pedir, y aparte de eso, tienen harto que hacer porque tienen acuérdense del cilindro con los diámetros de perforación. Felipe, ¿tú ya se los pasaste? ¿Las coordenadas? Estos estaban en las normas que tenían que leer, por si acaso. No, no, no. El diámetro, la tarea del video. Oh, pero ahora, oh, Dios, no, Hay que qué hacer tarea. Sí, hay que tengo hacer que mandarla. las 6 coordenadas para que ellos puedan Sí, pasar los palitos sobre sí, el tubito y hacer el sí, video. sí. ¿Ya? Pero el control de la semana que viene, ya hay dos normas fundamentales, que es la D4531 y la C97 del año 2018. Ahora, yo les quiero pedir que hagan un flujograma, pero de la D4531 2015. ¿Ya? Esa es la tarea de la semana que viene en la que va el LOA. El otro resto de tareas viene por otro lado. Por otro. Con Profe, respecto. Fernanda, dime. habría, espérame, que el C97 se lee junto con la de 45 y 31 y hacemos el flujograma de la No, no, norma no, no. 45-31. No, no, ¿O no, no? no. Ah, A ver, de nuevo, por ambas favor. se leen y ambas van al control de entrada, antes de entrada. Sí, sí. Ya. Pero solamente la 4531 con un flujograma, nada más. Ah, ok. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Josefa, ¿tienes para proyectar? Sí, ahora proyecto. Ya. Ay, perdón. Perfecto. Ya. Ya.
te escuchamos. ¿Cómo hiciste tu Eh, flujograma y cómo llegaste al final? Ya. Bueno, partí por lo primero que es la perforación del núcleo de la roca. ¿Sí? Bueno, después viene la recuperación del testigo, que es cuando se obtiene el testigo. También hay que definir la ejecución básica para el cálculo RQD. Ya después de la recuperación del testigo está el examen visual de las piezas del núcleo. Después de eso viene evaluar el tipo de fractura, si el tipo de fractura es natural o si es un tipo de fractura por taladro. Entonces, si es de tipo natural, se considera para el cálculo de RQD, pero si es rotura de taladro, se juntan esas piezas y se cuentan como solo una. Entonces, si la fractura no es de tipo natural, se hace como si fuera de rotura de taladro, o sea, quiere decir que es rotura de taladro, entonces se juntan como una pieza. Y si el tipo de fractura no es rotura de taladro, se considera como una fractura de tipo natural. Entonces, con los resultados de los de tipo natural, junto con los que son rotura de taladro, se tiene que esbozar las características de los núcleos y comentar sobre las decisiones de juicio. También se tienen que sumar la longitud total del recorrido del núcleo, es decir, se suma los del tipo natural, tipo de rotura de taladro, y también el núcleo rechazado, que es el núcleo que se considera que está muy desgastado, que se obtiene cuando se observa las piezas del núcleo. Eso se suma y hace la longitud total del recorrido del núcleo. Y lo otro también, que se obtiene a partir del tipo de fractura natural y rotura de taladro, se tiene que registrar la suma de estas piezas de núcleo intactas que son mayores a 100 milímetros de largo. Después de este registro, se mide las longitudes de piezas centrales intactas y mayores a 100 milímetros al 1 milímetro más cercano. Esto se obtiene también de la suma de las longitudes totales. Y luego calculamos el RQD, que se obtiene de la suma de la longitud total con las longitudes de piezas centrales intactas y mayores a 100 milímetros. Y de eso, de la división de esto, obtenemos el resultado del RQD. Ya. Bien por el flujograma, dos detalles nomás, que faltó finalmente la fórmula de cálculo, ¿ya? Y faltó las 4 divisiones que te decía, decir a pobre, mediano o muy competente la roca, ¿ya? Y la palabra, yo creo que no es desgastado, los núcleos están desgastados, sino que es disgregado, pero se refiere a que es suelo, en otras palabras, en otras partes. Pero bueno, eso está muy bien, ¿ya? Gracias. Ya, entonces ahora deja de compartir, ya. Lo que acabo de hacer, lo voy a hacer todas las semanas con las tareas para que echemos un repaso al flujograma, ¿ya? Y ahora vamos a lo que nos convoca, ¿ya? Álvaro, la pregunta es la siguiente. Si tú te llegó el testigo al laboratorio y ahora tú tienes que proceder a realizar la primera etapa, que es el corte, ¿ya? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer? ¿Tienes audio? O sea, me llegó el testigo entero, Te llegó el testigo en una caja ¿ya? y ahora ¿qué haces? Ya tienes el testigo, tienes que preparar las muestras. ¿Qué haces?
tengo que ver que los fragmentos sean mayores a 100 milímetros, si es que está fracturado. Sacar las Ojo, no, muestras. espérate, tranquilo, tranquilo. No estamos viendo el RQD, estamos viendo la preparación de las muestras. ¿Me entendiste o no? Sí, pero no sabría qué viene. O sea, no es que saber lo que viene, sino a ti te llegó el testigo. Ahora tú tienes que preparar una muestra. Entonces te estoy preguntando, el primer paso de la preparación de la muestra, después de la perforación, es el corte. Como te llegó testigo, ya viene el perforado ya. Entonces, para realizar el corte, yo necesito hacer algunos pasos previos. ¿Cuáles son ellos? Felipe, ¿publicaste las notas? Entre paréntesis. No, profe, pues se las mando al tiro. ¿Las mando por acá o se las mando por WhatsApp? Mándalas por ahí nomás. Sí, es para saber el... ¿Por ahí dónde? Ah, por ahí donde, buena. Por el WhatsApp. Ya. Sí, para saber quiénes puedo interrogar aquí para que no vayan a dar control después. Pero entonces las mando por acá, po, porque así sabe a quién preguntarle. Ah, ya, da lo mismo, sí. Ya. Profe, Ya, Álvaro, ¿en qué estábamos? Alguien me preguntó algo. ¿Lázaro? que tengo una duda sobre eso. Antes de cortarla, hay que marcarla. Claro, ya Lázaro, continúa con, esa es la parte de la respuesta que tenía que dar el Álvaro. ¿Ya? Entonces, ya, perfecto. Tienes el testigo y tú tienes que marcarlo. ¿Cómo lo marcas? Con un plumón a la distancia que requiero cortar. Perfecto, con un plumón. Ya. Ahora, ¿cómo sé la distancia a la que uno requiere cortar? Eso va a depender de cuántas pruebas quiero hacer del testigo. Ya. Supongamos que quieres cortar uno solo. Quieres preparar una muestra nomás. Eh, 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 cortarla, no Ups, sé, se tienen que ir casi todos, ya. ¿Perdón? cortarla como la distancia mínima que se puede hacer un testigo. Ya, igual es esa. No, eso sí no me acuerdo. No me acuerdo la distancia mínima que puede tener un testigo. Ya. Bueno, es bueno el avance que he hecho hasta el momento. Ya. Vamos a preguntar. A ver quién está por ahí cerca. Fernanda. Fernanda. ¿Hay una sola Fernanda? Sí, Fernanda. Dígame. Quedamos en que llegó el testigo y se marca. Ya, estamos claros. Y ahora lo marcamos desde un punto de ingreso hasta dónde. ¿Cuál es el largo del testigo? ¿Qué tengo que hacer para poder marcar el largo? Es que la muestra no tiene que tener esa relación longitud-diámetro. Perfecto, sí. ¿Y ahí cuál es ella? Es que depende de lo que indique como la persona, porque se supone que lo mínimo, el diámetro mínimo que puede tener son 47 creo que eran, ¿o no? Perfecto, Milímetros. sí, ya. Ya, te llegó una muestra de 50 milímetros, para ser más fácil. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto sería el largo? Mm, no sé, profe. No sé. Isidora. La misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta, profe? Te llegó un testigo. El testigo, tal como dijo Lázaro, hay que marcarlo. Lo marcamos, ¿ya? Pero tengo un sector del testigo marcado y ahora me falta marcar hasta dónde llegó para cortar, ¿ya? Y yo le dije a Fernanda que el diámetro era 50 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería el largo del testigo?
Sí, profe. Me dejó marcando ocupado. Ya. Camila. ¿Dónde está Camila? Ahí arriba está Camila. La misma pregunta, Camila. Te llegó un testigo de 50 milímetros de diámetro, ¿ya? Y ahora tengo que marcarlo para hacer el corte para el largo. ¿Cuánto sería el largo? ¿Tienes audio, Camila? ¿Escucho? Sí. No sé, profe. No, estoy igual. Ya. Catalina. Sí, profe. ¿Cuánto sería el largo? ¿Me puede repetir la pregunta de un inicio, por favor? Ya, mira, te llegó un testigo, ya tú tienes que prepararlo para cortarlo, ya. Lázaro bien nos dijo, lo vamos a marcar, lo marcamos. Y el testigo es de 50 milímetros de diámetro. Y te estoy preguntando, ¿de cuánto sería el largo? Sé que tiene que tener una relación de 2 a 2,5, pero no Perfecto, sé. ya. Entonces, si de 2 a 2,5 y tengo 50, 2 veces 50, ¿cuánto es? 100. Ya. Entonces, ¿cuántos milímetros serían? 100. 100 milímetros. Ya, esa era la respuesta. Ya, entonces nos llegó el testigo con un cierto diámetro, tenemos que medir los diámetros, sacamos el promedio y con eso podemos calcular o determinar cuál es el mínimo y el máximo al cual puedo llegar. Ya, entonces yo no ocupo el mínimo exacto, siempre ocupo un poquito pasado, lo multiplico en 2.1, en 2.2. ¿Para qué? Porque cuando yo corto con la sierra se va a perder un poquito de material. ¿Ya? Ya Catalina, te eximo de dar el control que viene después, ¿ya? Para que no te puedes no darlo, ¿ya? Vamos con Kevin. Kevin. ¿Está Kevin o se fue? ¿A Kevin era el de la... Kevin era el del otro curso, ¿no? Felipe. Sí, profe. Sí. ¿Se Ya. fue? Sí, se fue. No. Bueno, de veras, sí, del otro curso ya. Ya. ¿Qué más tengo ahí en la lista? Uy, ¿por qué hubieron unos? Tan mal les fue. Ya. Stephanie. Consulta. Ya tenemos marcado el testigo y sabemos dónde tenemos que ir a cortar. ¿Ya? ¿Qué tú podrías decir? El corte se hace con una sierra y esa sierra usa agua. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podríamos proteger la muestra para que en el corte no se dañe con el agua? ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ah, ya. No me acuerdo de exactamente esa parte que leí porque me memoricé más que nada las fórmulas, pero Sí, ¿podría ser algún papel secante o trabajar a una temperatura ambiente más alta? ya. Mira, lo del papel podríamos cambiarlo por plástico. ¿Ya? Ah, ya. Generalmente se usa lusa. ¿Ya? Esa lusa que usan en Luz foil, Sí, exactamente, la que se usa en las pero cocinas. industrial. Industrial. Ya. Se envuelve la muestra y con esa muestra envuelta, marcada, se va a cortar. Generalmente es como cuando ustedes van al supermercado y ven cómo cortan el jamón, ¿ya? El jamón está Sí. envuelto, ¿ya? Envuelto en un plástico y ahí lo cortan. Exactamente lo mismo. La diferencia es que ya
el jamón en el supermercado no usan agua como método refrigerante, en el caso de la cortadora sí, ¿ya? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? En la zona del corte, donde va a pasar la sierra con diamante, ya generalmente se le coloca un scotch o una cinta industriales que uno envuelve la zona y ahí marca nuevamente. Y así se produce el corte, ¿ya? Bien. Ya. Le voy a preguntar a don Lázaro, nuevamente te pregunto a ti, ¿ya? Se hicieron los cortes, se marcaron precisamente como mencionaste tú, ¿ya? Y ahora, después del corte, vamos a pasar al rectificado, pero tenemos que hacer algo previo. ¿Qué podría hacer? Pintar las caras superior y inferior. Perfecto, súper bien, ¿ya? Bastián, ¿está Bastián por ahí en algún lado? Sí, profesor. Ya, Bastián, ¿por qué se pinta la cara superior e inferior del testigo después del corte? Antes del rectificado. Para identificar cuál era cara de origen, por así decirlo, y tener ¿cómo se llama? Una información ya, origen ya, quizás no origen, sino que tener en sí ya una base de lo que teníamos, porque después va a cambiar el momento en que se realiza el muestreo. O sea, no sé si me explico bien, pero netamente es para crear como una ¿cómo se llama? Cuando se marca. Disculpe, profe, me enredé. Mira. Pero es para tener una información ya guardada sobre para después realizar el muestreo. Ya, voy a hacer una discriminación aquí. Mira, cuando uno está en el procedimiento del marcaje de la muestra, que está sacando el testigo desde la caja, ¿ya? En ese momento, si, cada testigo tiene un metraje asociado, ¿ya? O tiene una letra, o tiene alguna cosa. Nosotros debemos también hacer un marcaje, pero generalmente se hace en la zona lateral, en la parte, ahí atrás mío, sí. Ahí en el fondo de pantalla, aparece un testigo que está marcado en la parte superior y en la parte inferior, y además de eso, en el manto, llamémoslo así, tiene el nombre de la muestra, ¿ya? El nombre de la muestra generalmente se pone ahí para que no se pierda, tal como dices tú. Pero la pregunta era la otra. ¿Por qué marcamos esa muestra que tiene ahí, está marcada con azul arriba? ¿Ya? ¿Por qué la marcamos de azul o cualquier color da lo mismo? ¿Ya? Al llevarla al rectificado. Porque, bueno, antes de ese testigo venía otro testigo, entonces hay que seguir esa secuencia. Sí, sí, la secuencia está marcada al centro, pero la pregunta es ¿por qué rayamos la parte de arriba? Posteriormente se pule. Eso, Rafael, bien. Y a ver, tú estabas aquí, ¿en qué lado estoy? Efectivamente, nosotros vamos a pulir la cara superior y la cara inferior. Entonces, para que el pulido sea parejo, ya, yo tengo que sacar todo el color de la parte superior y todo el color de la parte inferior. Ese es el concepto. Y cuando yo saco el color completo de la parte superior, ya lo que estoy haciendo es hacer un pulido parejo. ¿Ya? Eso se lo voy a explicar ahora con la presentación. Voy a compartir pantalla. Ya, y aquí, antes de llegar a esa parte, vamos arriba. Ya. Aquí estamos. Entonces, en la norma ya de preparación de muestras, que es la 4543, ya nos dice que hay tres etapas principales. La primera etapa es perforación, corte y rectificado, en ese orden. ¿Ya? Como la perforación viene hecha, entonces nos vamos directamente al corte y al rectificado. Ahora,
el corte tiene varias subetapas, tal como lo mencionó Lázaro, ¿ya? Y unas compañeras. Nosotros vamos y marcamos. Hacemos el marcaje. Y para poder marcar, necesito saber lo que dice la norma, que es la relación de diámetro. Diámetro largo. Entonces, medimos diámetro en el sector que yo quiero, mi testigo que yo escogí, ¿ya? Y marco el largo para hacer el corte. Analizo la roca. Si la roca se puede disgregar en agua, yo la voy a envolver en el alusafoil, ¿ya? Y la voy a, en la zona del corte preciso, le voy a poner uno de scotch o una cinta de embalaje para que esa zona quede más protegida. Posterior al corte, ya yo marco la cara superior y la cara inferior con algún color, puede ser con un spray o puede ser con el mismo lápiz que no se sale con el agua, ¿ya? Y lo voy a llevar a una máquina, y esa máquina se llama de rectificado. Eso antiguamente ustedes lo hacían en forma individual y trabajaban en la máquina. Lamentablemente ahora no se puede porque estamos haciéndolo en forma virtual, ¿ya? Pero cordialmente bienvenidos cuando se acabe la pandemia a ir al laboratorio, ¿ya? Esa máquina ya es una máquina que toma la muestra, la coloca, llamémoslo así, a levitar en el espacio, y nosotros trabajamos en 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar. Ahí está la máquina, ¿ya? La manilla de la mano derecha, abajo, ya esa que estoy mostrando con el mouse, corresponde al eje Y, o sea, al eje Z, perdón, ¿ya? O sea, es lo que esta piedra de esmeril baja o sube con respecto a este testigo que está puesto acá, ¿ya? Entonces le vamos a preguntar, ¿qué me salió acá? Nuevamente a Kevin. No, Kevin no. Que se me perdió el nombre. Perdón. Diego. Diego, acá, este es el testigo. Y esto que está acá al lado es un resto. ¿Qué es lo que significa un resto? ¿Qué es lo que es un resto? No estoy seguro, pero me imagino un cilindro que no cumplía con tener, por ejemplo, 100 milímetros. Ya, un resto. A ver, ¿quién puede complementarla? Está bien lo que dice Diego, pero ¿quién puede complementar? Josefa o Isidora, ¿pueden complementar la respuesta de Diego? ¿Damas, alguno de ustedes? Profe, yo creo que el resto es como en caso de que la primera muestra sufra algún, como que pierda, no sé, las partes de arriba, las partes superiores como que se desintegren un poco, no sé cómo decirlo, están ahí por si acaso. Ya. Miren, pensémoslo de la siguiente forma, ¿ya? Cuando una muestra preparada ya tiene un diámetro determinado, ¿ya? El resto que nosotros utilizamos tiene que tener el mismo diámetro, ¿ya? Esto que está acá atrás es una mordaza. Una mordaza es una pieza de acero que lo que hace es sujetar la muestra, ¿ya? Y la mordaza está fija al sistema de sujeción de la rectificadora, ¿ya? Entonces, ese resto tiene una menor dimensión que el testigo que está acá, ¿ya? La gran gracia del resto es que tiene que ser del mismo diámetro y tiene que tener mayor a 300 gramos. Ese es el concepto, ¿ya? 300 gramos de cualquier cosa, ¿ya? Y
el diámetro tiene que ser el mismo, o sea, del mismo testigo, un pedacito que no sirvió, ya, pero que tenga más allá de 300 gramos. La pregunta es ¿por qué 300 gramos? Bueno, esa respuesta va a venir con la experiencia que viene posterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? Tengo este testigo que está acá, que tiene pintada la cara superior y la cara inferior, ¿ya? Acá hay una pieza de desbaste, ¿ya? Y acá tiene un pequeño circuito, ¿ya? Que arroja un cierto líquido. Ese líquido que se arroja tiene un nombre, se llama dromo. ¿Y qué es lo que es dromo? Es un aceite miscible en agua, en 22 a 25 partes por 1, ¿ya? O sea, 25 partes de agua por una parte de dromo, ¿ya? Donde lo que hace acá, hace enfriar el sistema, ¿ya? Porque acá hay roca contra roca, ¿ya? Enfría el sistema y además de eso el líquido tiene la gran gracia que hace que no se oxide el sistema, ¿ya? Cumple dos funciones. Es como un lubricante. Entonces, una vez que yo pulo en la primera cara, ya debo tomar esta pieza completa, ya, y la giro en 180 grados. O sea, el testigo, ese se llama 1 y este es 2 va a quedar invertido, va a quedar puesto en este sector y este va a quedar hacia el otro lado. ¿Por qué no se saca la pieza desde acá adelante? Porque si yo sacara la pieza desde acá adelante, ya yo el paralelismo que tenía con respecto a la máquina lo pierdo, ¿ya? Entonces, voy a preguntar nuevamente, pero me tengo que salir de acá. A ver. Un segundito. Me quería... Vuelvo de nuevo. Disculpen. Álvaro, cuando nosotros rectificamos, tenemos que hacer que la muestra cumpla 3 condiciones posterior al rectificado. ¿Cuáles son esas condiciones? Una es que cumpla la razón. ¿Ya? Sí, perfecto, eso tiene básico. ¿Sí? Que las caras estén lisas o no. Ya, ¿y cómo se llama eso? Esa es una, sí. No sé, eso. Ya. No sé el nombre exacto, pero eso. Ya, perfecto, que las caras estén lisas, arriba y abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? No sé, no recuerdo la otra. Ya. ¿Quién más podría aportar a la respuesta? ¿No tiene que ver con el rectificado? Sí, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Ya? Después del rectificado, yo ya rectifiqué. Álvaro me dijo que las caras estén lisas. Está correcto. ¿Pero qué más? Como resultado del rectificado, las caras están lisas, pero ¿qué más tienen que cumplirse después para que la muestra sea perfecta? Que deben ser perpendiculares o no. O sea, los extremos, ¿o no? Fernanda, sí. Pero no lo coloques como en duda. Es que no estoy segura, perdón. Ya. Las muestras tienen que estar perpendiculares, o sea, ¿entre qué? Entre la cara y el eje, ¿cierto? Tenemos, esta es la muestra, ¿ya? Sí. Él dijo que la cara está lisa, perfecto, está lisa, ¿ya? Y además de eso, tú me dijiste perpendicularidad, pero la perpendicularidad se ve entre esa y esa. Es correcto, ¿ya? Y falta una.
Catalina, ¿qué puede ser? Planitud y paralelismo. Paralelismo, sí, esa es, pero ¿paralelismo entre qué? Entre... Creo que es de la superficie final. Ya. Entre esa y esa, ¿no? O sea, Sí. que las caras estén paralelas. Ya, correcto. Profe, Entonces, una consulta. dime. ¿El paralelismo no iba según como el ángulo máximo que hubiera entre como ambas rectas o no? Sí, vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Pero se los quiero decir en forma Ah, fácil. En forma fácil, ¿ya? Tenemos, primero, que la cara sea plana, arriba y abajo. Segundo, que esta cara con esta cara sean paralelas. Y tercero, que esta cara con respecto al eje y esta cara con respecto al eje sean perpendiculares. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un testigo que tiene esta cara plana, esta cara paralela y esta cara paralela, pero no es perpendicular con respecto al eje. ¿Ya? O sea, puedo tener, es como si tuviera un testigo chueco aquí y un chueco acá, entonces las dos caras están chuecas iguales, pero con respecto al eje, el centro del testigo, no están perpendiculares. Entonces, para que se cumpla que una probeta tenga sus tres condiciones, se debe sí o sí tener las tres P. Planitud, paralelismo y perpendicularidad. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, para eso nosotros usamos un dial. ¿Ya? Rafael, ese dial, ¿qué es lo que es? ¿Para qué sirve? Sirve para medir, por ejemplo, purezas que pueden haber en el testigo. Vale decir las cavidades naturales, como por ejemplo los poros del tipo de roca que puede tener el testigo, esas no se consideran para el posteriores cálculos. Ya. Rafael, ahí tú ves un dial, ¿cierto? En la fotografía. ¿Ya? Ese dial tiene una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? No sé, profe. ¿Quién podría opinar? Lázaro. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profe? Ya, tú ves un dial ahí, ¿cierto? Y ese dial tiene una unidad de medida. ¿Qué unidad de medida es? ¿Milímetro? Milímetro. De hecho, está puesto ahí en la PPT. ¿Ya? Ahora, voy a seguir la siguiente pregunta. A ver si me la puede responder. Camila. Cuando yo tengo este dial, ¿ya? Y muevo por abajo el testigo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Esa agujita que está acá se mueve hacia acá o hacia allá. Depende si esto se levanta o baja, ¿ya? Entonces, dice que si se mueve en sentido horario, que viene hacia acá, dice que el valor va a ser positivo, ya, obviamente va de 0 hacia arriba, ¿ya? Y lo que hay es un relieve. O sea, esto crece. Significa que acá hay un cerrito. ¿Ya? Aquí, si va en sentido antihorario, hacia el otro lado, ¿ya? El valor es negativo. Y se produce, es que hay un surco. O sea, en otras palabras, esto baja y hay como una pendiente hacia abajo, inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este momento?
tenemos un dial que va a pasar sobre un testigo, ¿ya? Y quiero que mires esto que está acá y me dices qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un relieve? Hubo un relieve, perfecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se movió hacia la mano derecha, ¿cierto? El relojito. Y si tú miras el relojito acá, está en 0, y en 90 debe ser como aproximadamente 30, ¿ya? Y te hago una pregunta. ¿La probeta está bien rectificada o mal rectificada? Esta que está aquí. ¿De acuerdo a lo que hemos conversado? ¿Mal? Ya, Rafael, ¿por qué? ¿Por qué mal? Porque no está en el centro de gravedad del testigo. Ya, pero hay una razón específica. ¿Que no cumplen las condiciones nombradas anteriores de las P? Ya, pero específico, sean específicos. La perpendicularidad no la cumple, porque está elevado con respecto al... En ese caso, ¿no sería la planitud la que no cumple? ¿Quién fue que me mencionó ahí? No, no lo puedo ver. Yo. Fernanda. Fernanda. Ya, Fernanda. ¿O no? Sí. Ya, perfecto. No cumple la planitud. ¿Ya? Y Fernanda, ¿cuál es la razón o causa por qué no cumple la planitud? O sea, porque el rectificado no se hizo de buena manera, ¿puede ser? Ya, sí, pero estamos de acuerdo que no se hizo de buena manera. Hubo un error, ¿ya? Y ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿lo puedes numéricamente decir por qué le ocurrió eso? Aquí le expliqué un poquito antes a Camila que estaba en 0 cuando estaba arriba, ¿ya? Y ahora llegó acá al lado, que está en 30. ¿Ya? O sea, se movió de 0 a 30 en ese trayecto. ¿Ya? Ahí está en 0, ¿cierto? Y aquí llegó y está en 30. ¿Qué dice la norma, Fernanda? O sea, ¿puede Así numéricamente. ¿Puede ser 30? No. ¿Cuánto es el máximo? No, profe, ahí no sé. Puede ser porque estuvo mal posicionado. Porque se supone que tiene que quedar paralelo a la parte de abajo, que da la... Sí, estamos totalmente de acuerdo, sí. Pero no, estamos viendo solamente planitud. No estamos viendo paralelismo, ¿ya? Entonces, en la planitud me dice que hay un máximo que puede cumplir. Y la pregunta es, ¿cuál es ese máximo? 0,50 parece milímetros era lo que podía como variar, ¿o no? 0,50 es cuando es el caso solamente del manto, ¿ya? Pero en el caso de las caras, superiores e inferiores, de hecho en la norma está puesto en pulgadas. Serían 0,001 pulgadas. Correcto, 0,01 pulgadas, ¿ya? Josefa, ya estoy tomando nota de todos los que me están aportando. Ya. ¿Y cuánto es 0,01 pulgadas en milímetros? ¿Tú misma, Josefa? $0,025 milímetros. 0,02 milímetros. Ya. Ahí Fernanda y Isidora, las dos dijeron al mismo tiempo. Ya. Multiplicamos por 2.54 y me da 0,0254 o 0,03 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si yo veo acá 0,03, cada una de esas rayitas de diferencia entre una y otra es 0,01. O sea,
Si el reloj se mueve 3 rayitas hacia la derecha, ya estoy en el límite. Este se movió 30. ¿Ya? ¿Se fijan que está mal rectificado? Profe, ¿y esas 3 rayitas sería para ambos lados como lo máximo que se podría Claro, mover para que para acá esté o para allá. posicionado, ¿no? Para acá o para allá. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concepto. Y acá viene la definición, pues, planitud. ¿Ya? Entonces, se tiene que ubicar el dial, que es este, sobre una probeta que ya está rectificada, ¿ya? Y a esa probeta yo la voy a separar y le voy a marcar, le voy a separar y la voy a marcar con plumones permanentes, ¿ya? Y esas marcas van a ser cada 120 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Que a esos 120 grados yo los voy a prolongar hacia atrás y me va a quedar cada 60 grados. Entonces, voy a ubicar el punto en el centro, ¿ya? Y desde el punto central, ¿ya? Yo lo voy a dejar el reloj en 0. Esto se puede mover y lo voy a dejar en 0. Y voy a moverme hacia la derecha y hacia la izquierda, o hacia la izquierda y hacia la derecha, da lo mismo. Y Álvaro, ¿cada cuánto me tengo que mover? Hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿En milímetro o en...? En milímetro, en milímetro, en milímetro. Hacia la derecha, ¿cuánto me muevo? Y cada cuánto me muevo. No sé, no sé exactamente, pero supongo que unos 3 milímetros. No. O de a poco. Que no sé exactamente, profe, no recuerdo. Ya, eso. Perfecto. ¿Quién podría completar lo que dijo Álvaro? Ya, nos movemos cada 5 milímetros. Cada 5 milímetros hacia acá y tomamos una cierta cantidad de puntos, ¿ya? Por todas las líneas. Esa línea y esa línea, ¿ya? Ahora, eso lo estamos tomando en la cara superior, ¿ya? Diego, en la cara inferior, ¿cómo lo hacemos? Porque acá acabamos de ver lo que es la planitud, pero en la cara inferior queremos ver el paralelismo. Significa que, ¿cómo hago yo para tomar el caso de la cara inferior? Se tendría que poner la probeta... Invertirla, ¿cierto? Invertirla, ¿cierto? Ya. Sí. ¿Y cómo yo tiro las líneas en cualquier lado? No. ¿Dónde tiro la línea? No sabría decirlo. ¿Profe? ¿A quién? Dime. Las líneas no deberían hacerse igual como se hicieron en la cara superior, o sea, cada 60 grados, a la misma altura, ¿o no? O sea, distancia, perdón. Perfecto, Sí. Fernanda. Ya, perfecto, eso es. Entonces, por eso, esta probeta que está marcada aquí tiene una línea en forma lateral, para que esa línea que yo marqué, la pueda proyectar y marcar abajo, en la misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo marco acá, 5 para acá y 5 para allá, en la cara inferior tengo que hacer exactamente lo mismo. Ahora, una cosa importante, si yo marco esto a la derecha aquí, ya marco los 5, y doy vuelta y giro la probeta, esos que estoy marcando a la derecha, al girar la probeta en la otra cara, van a estar dados en la izquierda. ¿Ya? Y eso hay que tener presente. ¿Ya? Que se invierten porque se da vuelta completamente. ¿Ya? Entonces acá viene el procedimiento. El procedimiento dice que se tiene que ubicar el testigo en forma vertical a la superficie plana y lisa de la base con el medidor dial, o sea, lo que estábamos viendo arriba. ¿Ya? Se dibujan separados, es cada 120, pero si proyectamos las líneas salen cada 60, ¿ya? Y cada 5 milímetros vamos haciendo marquitas, ¿ya? Y tomamos esos datos, ¿ya? Se posiciona el dial en el centro se posiciona en el centro y me muevo, ¿ya? Y registro los valores, ¿ya? Y luego se verifica y se hace una gráfica, ¿ya?
y tal como se dijo en un momento, no debe superar los 25 milímetros. Micrones, dice ahí, es 0,025. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya, si ustedes ven la tabla que está al lado, está el punto 0 y se fue hacia la derecha y se fue hacia la izquierda. ¿Ya? Donde nos da el caso que me fuese a la izquierda y tengo menos, 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 menos. ¿Qué significa ese menos? Y le puedo preguntar. Los surcos, ¿no? Los surcos. O sea, hacia un lado tengo surco y hacia el otro lado tengo una pendiente positiva. O sea, la probeta está inclinada. De hecho, si uno lo ve, aquí ve que la probeta está inclinada. ¿Ya? Pero uno evalúa con respecto a esos datos, ¿ya? Y va a sacar una correlación lineal. Y saco la correlación lineal. Y ahí está la correlación lineal. Esa correlación lineal tiene una cierta pendiente. Y sobre esa correlación, uno chequea, ¿ya? Que no tenga más allá de 2.54 veces el valor. Y ahí se puede dar. Y si algún punto de eso está fuera, no va a cumplir. Yo ya sé que esa probeta no va a cumplir, ¿ya? Porque a lo mejor puede cumplir con la planitud, pero no va a cumplir con el paralelismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso del paralelismo? Se hace exactamente lo mismo, pero con la otra cara. Y después se aplica una ecuación, tal como lo dijo su compañera un poquito atrás, ¿ya? Y si esa ecuación en su pendiente da menor a 0,25 grados, significa que el paralelismo es correcto, ¿ya? Ahí tengo una cara y tengo la otra cara. Se sacó las dos pendientes, se aplicó la fórmula y dio 0,19. Y tenía que ser menor a 0,25. Entonces, es paralela. ¿Ya? Y finalmente la perpendicularidad. Y la perpendicularidad también sale de una pequeña fórmula. Y la pequeña fórmula, ¿qué es lo que es? Es tomar el máximo y el mínimo de una cara, de un trazo, de una línea, ¿ya? Tal como dice acá, el valor máximo menos el valor mínimo y ambos en valor absoluto, ¿ya? Y lo divido por el diámetro de la probeta. Y si ese valor es menor a 0,0043, ¿ya? El resultado que es perpendicular. Estamos hablando en milímetros. Acuérdense que el diámetro de un cabello humano es 0,01, ¿ya? Entonces, para que vean las distancias con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, voy a dejar hasta aquí esta parte. Felipe, te voy a dar algunos datos para que los sumes a los controles. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenía aquí, a Stephanie súmale un punto. ¿Ya? Déjame anotar. A Lázaro súbele un punto. ¿Ya? A Álvaro súbele 1,5. ¿Ya? A Fernanda súbele 1,5. ¿Ya? A Diego súmale un punto. ¿Ya? Josefa un punto, Camila un punto. Y me está quedando Isidora 0,5. Ya. Y no sé qué me quedaba. Catalina creo que no la nombró. Ah, Catalina. Déjame buscarla si la tenía por aquí. Catalina, más 1. ¿Ya? Ya. A Bastián. Bastián. Falta Bastián, Diego y Rafael. Diego más Y 1. Josefa. Diego más 1. Josefa más 1. ¿Ya? ¿Sí? Déjame buscar el otro papel. Más 1. ¿Y me están quedando? ¿Quién me queda? Bastián, el único que falta. Bastián, más 1,5. Ya. ¿Y yo? ¿Quién dijo yo? Rafael. Sí. Rafael, más 1. Ya. ¿Y Y ahí ahí? los cambié. Y con eso ya podéis sacar la nota y no sé quién se queda para dar el control. Sí. Queda Bastián, Álvaro, Diego, Rafael, Isidora y Josefa. Pero le pedí el link a la Feñita, no me lo mandó. Es que no es la Feñita, po. Es la... ¿La Domi?
No, se llama Fernanda. La Feñera. La Feña Lasalle. No, no. Francisca, perdón. Francisca, no me acuerdo el apellido. Es una ayudante nueva. Francisca, te va a decir el nombre al tiro. Un segundo, muchachos, ya estamos. Ya debe ser el número que no tengo guardado. Sí, Francisca. No me acuerdo el apellido. Francisca Peñalosa. De ahí le estoy hablando. Ya. Te doy, y el número es, parte con 5818. ¿Lo ubicaste? Y yo no sé a qué hora parten. No sé si parten a las 2:30 o parten a las 2. No tengo esa información. Ya. Muchachos, con respecto a lo que viene para la próxima semana, ya, ustedes tienen que entregar el primer informe. ¿Ya? En ese primer informe, yo les pedí los 2 anexos, que son el anexo de perforación y el anexo de los sistemas de clasificación de macizo rocoso. ¿Ya? Además de eso, la semana que viene tienen que entregar el pequeño video, ya con las coordenadas que va a entregar Felipe, se las va a mandar a cada uno de ustedes, para que ustedes lo fabriquen, ¿ya? Y, este es un I, ¿ya? Tienen que mandar un pequeño resumen al LOA, ¿ya? De la norma 4531-15, o sea, un flujograma. Y para el control de entrada corresponde la 4531, que es la misma que van a mandar el resumen, ¿ya? Y la C97 del año 2018. ¿Y qué es lo que es la semana que viene? Es densidad. Y de ahí viene el concepto que yo les decía de los 300 gramos, ¿ya? El resto mayor a 300 gramos, ¿ya? Felipe, con respecto a la presentación, hoy día presenta alguien, ¿cierto? Sí, profe. Tiene que presentar Camila y... no me acuerdo quién era el otro. Creo que Sebastián. No era Sebastián. Yo, Diego. Sí. Camila y Diego. Ya. Entonces, muchachos, para todos los que se quieren quedar, se pueden quedar. Los demás están libres, ya desde ahora. ¿Ya? Fernanda, dime. Una consulta, es que dijo que el control de la otra semana era solo de 2 normas, pero la planificación salen 4. ¿Hago igual las 4 o solo me enfoco en las 2 que dijo usted? Es que las más importantes son las que te acabo de decir yo. La otra la 97 y la 4531. Claro, las otras las puedes leer, ojear, ya, porque son complementarias. Ah, ok, ya, muchas gracias. Generalmente, a veces uno coloca en la norma principal de lo que es el cálculo de densidad, ¿ya? Y creo que la otra norma es la 2026, una cosa así, ¿ya? Que corresponde al cálculo... 2216. ¿Perdón? 2216. Claro, la 2216, que debe corresponder al cálculo de la humedad, que ese es muy fácil, entonces... Ah, ok. No, es como pesarlo seco, o sea, pesarlo normal, pesarlo seco, sacar la diferencia y dividirlo por el peso. Y te va a dar el porcentaje de humedad. Ah, ya. Ya, entonces, ya. Gracias, profesor. como es muy fácil, no pasa colado. Ok. Ya. Profesor, ¿te escuchaste? Sí, te escucho, Stephanie. Una consulta, ¿los datos para la experiencia del informe? Felipe se los manda. Se los voy a mandar. Yo tengo los datos casi listos. ¿Sería del experimento 1 y 2? ¿O solo el 2? Claro. O sea, es de la experiencia de ahora, es de del rectificado. La semana pasada no hay datos, porque ya, en cortar no hay datos. Ustedes tienen que describir nomás. En realidad lo que acabo de poner en el video, que le iba preguntando a uno, marcar, etcétera. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, Profe, Diego.
Profe, para el video, ¿usted dijo que es para el otro viernes o que el ayudante dijo en 2 semanas? ¿Para 2 semanas más? Como se los dieron la semana pasada. O sea, No, se suponía que dio... tenía que mandar la semana pasada los datos, pero como se me chispoteó y los mandé ahora, les dije que igual tenían una semana más, pues al final fue Ya, mala mía. bueno, ya, Y vale. mala, bueno, Ya, que no es su culpa tener una semana menos. ya. Entonces para 2 viernes más. Sí, Felipe está asumiendo el golpe. Sí. Profe, y en ese video, aparte de presentar la maqueta con los datos que nos tocaron o qué sé yo, ¿qué más debe llevar? O... No, mira, el video tiene un tope de máximo de 5 minutos, que yo creo que lo pueden hacer más corto, lo pueden hacer como un TikTok de 1 minuto, ¿ya? Okay. En el cual ustedes colocan cómo hicieron la maqueta, cuáles son sus ángulos que les entregaron, cómo hicieron las reperforaciones, cuál es el top, cuál es el bottom, cómo se mide este ángulo, cómo se mide este otro, eso. Ok, como una explicación general de cómo se hizo. Exactamente, eso. Ok, ya. ¿Ya? ¿Se manda al LOA, a usted, al correo, al ayudante? Yo creo que va a ser al LOA, ¿ya? Ya. Porque como es 5, no creo que pese mucho, ¿ya? Tiene un tope ese de peso. En caso de que pesara mucho, me avisan y ahí vemos cómo lo hacemos. Por último, al correo, ¿ya? Me quedo con los que disertan. No sé si era Catalina y Diego, Camila y Diego, no me acuerdo. Camila y Diego. Camila, partes tú. Puedes compartir pantalla. Ya, profe. ¿Me escucho, cierto? Sí. Sí. Ya. Very well. Good afternoon. My name is Camila Espinosa, and I will talk about deep mining and the challenge it has presented for rock engineering. To start, I will define 2 concepts. The first is rock mechanics, which is the theoretical and applied science of the mechanic behavior of rock and rock masses. That is, its response to the force of the environment. The second is rock engineering, which is the application of rock mechanics principle in the design, construction, and support of underground structure. In the last time, there has been a growth in the demand for metals due to world economic growth, but only shallow mineral deposits have been exploited, so the mining industry has been forced to extract mineral in depth. This is where the concept of deep mining comes in, but what is it? There is still no universal definition, but it is related to change in mining conditions associated with depth. This is where the importance of rock engineering comes in to solve problems related to this type of mining. We will analyze some problems that exist and that present a challenge for rock engineering. Problems in relation to the pressure of the rocks. The mining problems at this point do not depend only on the depth of the rocks, but also on the strength of the rock mass. Example, at a depth of 100 meters, the vertical rock stresses are similar in coal and gold mines. However, due to the much weaker rock formation on in coal mines, rock-related problems in coal mining are more severe than in gold. Problems in relation to excavation. Excavation are important sites, they are part of the mining infrastructure to access and extract the mineral body. This excavation can be operational for a long time, so to guarantee their stability, good planning is needed, taking into account the change in intention throughout their operational life. The decisions made by rock engineering are important here. Another problem is the selection of the detention system. As is already known, the main activity of mining is the extraction of the mineral body. Deposits are anomalies in the air crust,
So the tension system must be adapted to helical conditions. The decision that rock engineering must make at this point are size and shape of the detention system, wall support, pillar system design, evaluation of the collapse characteristic of the rock mass, among others. The fourth problem is related to the rock stress environment in the mines, and therefore fracture around the mining excavation cannot be prevented. For this, support systems are necessary in excavation of dynamic loading situation, in seismically active mines that can absorb energy, support system to guarantee stability in the excavation of mining tunnels, among others. Finally, there is a problem in the control of rock around the excavation. Before, this was achieved by means of support facilities that controlled and supported the fracturing rock and protected the mining personnel. But in the middle of the last century, the rock was no longer controlled, and it began to be reinforced by screening them. This is considered one of the great advances in rock engineering in deep mining. But there are also other advances, such as development of a conventional ultra-suffocating rock test system in 1960. This helped explain why most of the failures observed in mining were stable. Another advance was the development of a rock testing system in 1970 that showed that there were two kinds of rock, some very stable and some very brittle. There were also advances in the development of numerical codes to model the behavior of rock masses. To conclude, it can be said that there have been great advances in the insights of rock mechanics in the area of deep mining. However, more understanding of it is still lacking. There is a lack of practical rock engineering manuals for rock mechanics and operators working in this type of mine, and there is also a lack of rock engineering courses. This is why the real challenge is to have personnel who have this knowledge to be able to apply it in deep mining. Thank you. Bien. Camila, unas pequeñas consultas. ¿Ya? Trabajar en minería profunda, ¿qué significa? Por lo que yo entendí, ¿Sí? era extraer sería como una especie de minería subterránea en el fondo, ¿no? Porque la idea es extraer los minerales de, como se dice, de profundidad, por lo que hay que crear los túneles y como todas esas cosas que en el fondo pasan igual en la minería subterránea. ¿Ya? Eso es lo que yo entendí. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una minería subterránea a 100 metros, a 1000 metros, a 2000 metros o a 4000 metros? La diferencia es que obviamente entre más profundidad hay como más riesgo por las construcciones, las rocas. Eso, o sea, yo lo que leí era como eso, porque en el fondo estar abajo implica un riesgo por la presión, bueno, de las rocas que se puedan romper. Perfecto, diste en el clavo, la presión de las rocas. ¿Y cómo se calcula la presión de las rocas a 1000 metros? 2000 metros. ¿Cómo se calcula? O sea, en otras palabras, ¿cómo calcula el sigma 3? Sigma 2. No sé, no, ahí sí que no caché. Ya. Como lo del cálculo de la presión. Ya, ok. Felipe, un 6.1, Camila. Ya, gracias. Ya. Diego, creo que eres tú. Sí, profe.
En todo caso, Camila, se calcula en función de la profundidad, el peso específico por la gravedad y por la ROGH. Ah, ya. Ya, gracias, profe. ¿Comienzo, profe? Dale. Okay. Good afternoon. I'm gonna talk about an application of rock engineering system for assessment of the rock mass fragmentation. Rock mass fragmentation process plays a major role in the design of the block cave mining. And to assess rock mass fragmentation, identification and determination of influencing parameters are crucial. In most case studies, the cross-impact or indirect interaction of influencing parameters has not been considered in the assessment of rock mass fragmentation. And the aim of this paper is to present an hybrid approach to consider the direct and indirect effects of influencing parameters on rock mass fragmentation. By use of classic rock engineering system and matrices impact cross multiplication applied to classification method. Fragmentation in block caving refers to the capability of the rock mass fracturing and breaking into smaller fragments after it has been undercut and allowed to collapse. This fragmentation depends on its natural features, environmental and geometrical parameters, as well as operational parameters. Rock engineering system, RES, is a powerful systematic method for studying the interactions among influencing parameters to solve complicated engineering problems. The interaction matrix, as the major tool in classic RES, enables a compilation of the manner in which particular system parameter affects all other system parameters, as well as the manner in which all system parameters affect that particular one. The indirect interaction or cross-impact of the parameters is not included in most RES applications. Matrices impact cross multiplication applied to classification method, MAC analyzes the importance of a given set of variables to a matrix that contains the influence that each variable has on the others. To design a rock engineering project, it is very important to consider all influencing parameters and their interaction in the system. The RES is widely applied for this purpose, and the major tool in RES is the interaction matrix of influencing parameters. And the interaction matrix, all major influencing parameters are arranged along the leading diagonal of the matrix, called the diagonal terms, and the influence of each parameter on the other parameters is accounted for the corresponding off-diagonal positions. In this study, for assessment of the rock mass fragmentation, influencing parameters have been grouped into geomechanical, environmental, geometrical, and operational. Geomechanical parameters include the geomechanical features of intact rock and discontinuities. Although rock mass fragmentations relies on geomechanical and natural features of the rock mass, it is also significantly affected by environmental parameters such as underground water, stress field, and fine radial. Geometrical parameters such as undercut geometry, undercut height, and draw column height, and draw points geometry can have an influence on inductive parameters such as stress on the cave, which are effective on rock mass fragmentation. In total, 23 influencing parameters on rock mass fragmentation have been identified and considered in this study. Thereafter, a questionnaire was prepared to establish the interaction matrix.
And according to this table, in an hybrid approach, the value of diagonals terms is not zero, which means that each parameter has also effect on itself. The interaction of some parameters with others has significantly changed in an hybrid approach. According to this table, the maximum increases 11.6% and maximum decrease 15.5% in case of influencing parameters in the hybrid approach are related to underground water and draw column height, respectively. To determine a fragmentation index, there's a necessity for ranking and assigning proper codes for the influencing parameters. Reserve North and Diablo Regimiento from El Teniente deposit and Kemes mine were selected for case studies due to the difference in their geological structures and rock mass features, leading to the different types of fragmentation. The cumulative percentage of the blocks larger than 1 and 2 cubic meters in the Reno, Diablo Regimiento, and Kemes mine is reported in this table. The results show that the Kemes mine, with 14% of the blocks larger than 2 cubic meters, has the highest potential of fragmentation, followed in the ranks by the Reno and Diablo Regimiento. According to rock mass specifications, data, and information of the 3 mines under study, and based on codes, all the influencing parameters have been scored for each case study, and the result is presented in this table. Then the calculations for the determination rock mass fragmentation index were conducted for all the 3 case studies, and the amount of fragmentation index for Reno, Diablo Regimiento, and Kemes mine were obtained as 58.7, 49.5, and 59.9, respectively. The results show that Kemes mine and Diablo Regimiento mines have the highest and the lowest fragmentation potential. Given that the mines under study have acceptable fragmentation potential, a comparison of the findings for the hybrid method to the data obtained from the respective mines makes it possible to offer a ranking, as shown in this table, and for fragmentation index based on RES. The result of the analysis showed that the interaction of the geometrical and operational parameters has increased, while the interaction of the geomechanical parameters, due to being less susceptible to change of the other parameters, has decreased in the hybrid approach compared to the RES. The geomechanical parameters show the highest impact on the system and the lowest share of interaction in the system. The geometrical and operational parameters showed a high level of interaction in the system, which the system had low influence on. To determine the classification borders of the proposed index more accurately, it is required that the hybrid RES method be applied to various caving mines. And after a comparison of the real data to those of the output in the hybrid RES model, the codification and ranking of the influencing parameters and fragmentation index will be gradually modified. Thank you. Ya. ¿Alguna consulta, Diego? Mira, tú hablaste de una comparación entre 3 faenas mineras. Ya, 2 de Chile y una de no sé de qué parte, del Canadá, parece. Canadá. ¿Ya? Sí, de Canadá. ¿Y de dónde salía eso y cómo nació ese res o cómo salió ese...? ¿Por qué se escogieron esas 3? Sí.
por las diferencias geológicas en su estructura, para obtener diferentes valores en cuanto a la fragmentación. Se escogieron por eso, por sus diferencias geológicas, para que los resultados fueran diferentes. Ya, bueno, y ahí hablabas de que habían como 17 parámetros. Sí, 23 se utilizaron para el estudio, sí. Ya, y esos parámetros que se subdividían en geomecánicos, ambientales, físicos, ¿por qué fueron esos y no fueron otros? Yo diría que eso abarcan más o menos todas las condiciones del macizo rocoso, ¿no? Ya, no, te estoy preguntando, o sea, no es que tú lo hayas escogido, si el paper tú lo estás viendo nomás, sino que es lo que decían las personas que fabricaron y hicieron eso. Esa es la pregunta. Por lo que leí, se habían asesorado con bastantes expertos y habían definido que esos eran los parámetros más importantes para determinar el índice de fragmentación y para poder armar la matriz. Ya. Y ver cómo cada parámetro se afectaba a sí mismo o afectaba a demás parámetros. Ya. Bueno, ¿tenía alguna pregunta tú, Felipe, no? No. No tengo nada que preguntarle. Un 6-2. Gracias. Ya. Quedamos hasta aquí por el día de hoy. Les mandé por WhatsApp el